Un saludo cordial para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a ver acerca de lo que es la redacción en investigación. Y dentro de esto vamos a mencionar que todo proceso de aprendizaje, nosotros debemos enfocarnos en la realización o la construcción de ideas y pensamientos. Y como requisito indispensable tiene que ser la comunicación verbal y también por escrito. Esto significa de que nosotros necesitamos organizar nuestros pensamientos para que de esta forma lo podamos expresar en algún texto o documento que vayamos a realizar. Para muchas personas, incluyendo profesionales y estudiantes, escribir es considerado un trabajo tedioso, pero esto no debería ser considerado así, pues con el entrenamiento adecuado y la práctica respectiva, escribir es una acción complementaria y rutinaria del investigador. Por lo tanto, nosotros que pertenecemos al campo de la salud, también tenemos que estar ligados a esta actividad, ya que todas las investigaciones que nosotros vayamos a realizar, y como hemos mencionado, la finalidad de esto va a ser la que vamos a poder publicar. El investigador tiene la responsabilidad de comunicar sus resultados. El escribir hace posible evidenciar la producción. Redactar, vamos a mencionar que es organizar la información que se tiene y ponerla por escrito de manera lógica, agradable y entendible. Y según lo que es la RAE, nos va a decir que es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Y esto tiene que tener un orden lógico, además de que debe ser entendible, claro y conciso. Sin embargo, dentro de todo lo que es la realización o la redacción de estos documentos escritos, vamos a mencionar que constantemente estamos frente a algo que podríamos denominar como robo. Y dentro de lo que es este proceso, vamos a denominarlo como plagio. Por lo tanto, la RAE nos dice que el plagio es una idea u obra literaria, artística o científica de un autor que se presenta como si fuera propio. Por lo tanto, vamos a hacer usurpación de algún otro documento o, como menciona en la definición, obra literaria, artística o científica que pertenece a otra persona y que nosotros la estamos tomando como propias. Es considerado un delito académico y por lo tanto también es pasible a sanciones. La realización de un texto es producción de investigaciones. Por lo tanto, se debe solicitar el permiso correspondiente o citar en caso de que usemos en nuestro texto. A partir de esto vamos a identificar las características de la buena redacción. Dentro de estas características, como un primer punto, tenemos a la claridad, que hace mención a la expresión de las ideas en un texto de tal forma que sea fácil en su entendimiento. Por lo tanto, a un inicio debemos de tener una claridad mental o en la formación de ideas, y a partir de esto nosotros lo tenemos que transmitir en palabras o textos que sean fáciles de entender. Si bien nosotros estamos en el mundo de la salud, también vamos a utilizar términos médicos que sean claros y concisos para que el lector sea agradable para su entendimiento. Dentro de la concisión o precisión, es virtud o cualidad que consiste en decir lo más con lo menos. ¿Eso qué significa en palabras sencillas? Ahorrar palabras y evitar lo innecesario. Muchas veces podemos caer en la redundancia de palabras o en lo que queramos expresar. Sin embargo, como menciona, debemos de ser puntuales y mencionar lo que nosotros queramos que se entienda como tal. Y una tercera característica de la buena prescripción es la sencillez o también denominada como brevedad, que va a consistir en emplear palabras de uso común como tercera cualidad. Sin embargo, estamos mencionando que nosotros al estar involucrados en la parte de salud vamos a utilizar términos que son propios y que van a denotar características de nuestra profesión.
Esto lo debemos hacer con palabras que puedan ser comunes y se puedan expresar elevados pensamientos, y que esta obligación del buen redactor va de la mano con la naturalidad. También dentro de esto vamos a mencionar que Zavala Ruiz, un escritor, editor y ensayista mexicano, observa que nadie escribe como habla. Eso significa que tenemos unas reglas que cumplir en la escritura, pero que al momento de expresarlas de forma verbal podemos llegar a omitir o no mencionarlas, pero que de igual forma tienen que estar plasmados en la escritura y que muchas veces la escritura puede mostrarnos esa complejidad para su desarrollo. Sin embargo, como mencionamos, esta es una práctica que tiene que ser constante para su mejoramiento en cada ocasión que vayamos a realizar los mismos. También vamos a encontrar fases en lo que es la redacción. Dentro de estas fases van a modificarse dependiendo del documento que nosotros queramos elaborar. Por ejemplo, si queremos hacer un libro, un artículo, un ensayo, una monografía, dentro de lo que son las fases pueden ser pasibles a su cambio o modificación. Sin embargo, se tienen que cumplir algunos aspectos importantes y generales. Entonces, dentro de estos patrones, vamos a mencionar que siguen todos. Está primero la planificación, luego la redacción del escrito y la revisión. En la planificación, esto comenzará con un tema y a partir de ello se generará un título. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar es pensar en algo que nos llame la atención y a partir de eso nosotros obtener el tema. Y dentro de lo que es el tema, buscar algo mucho más específico. Por ejemplo, un tema sería COVID-19. Y dentro de, de COVID-19, nosotros queremos estudiar sobre las reacciones adversas que se presentan frente a las diferentes vacunas. Entonces, nosotros ya estamos siendo mucho más explícitos para la elección del tema y, así y a partir de esto poder abordar a lo que va a ser el título. Por lo tanto, para poder encontrar un tema como tal, de seguro la participación de los compañeros, de los amigos, de los familiares, de los docentes, van a ser un punto importante, porque a partir de eso se va a generar esta lluvia de ideas y poder hacer la elección del tema. Luego, a partir de lo que es la elección del tema, nosotros tenemos que ahondar en lo que es el tema, a partir de la búsqueda de información que sea fidedigna. Esto con rigor científico. A partir de ello ordenaremos y clasificaremos nuestro material, con el fin de que nosotros podamos tener u obtener la máxima información con respecto al tema que nosotros queramos investigar. Y para la redacción ese es un punto importante, ya que a partir de ello nosotros vamos a agarrar las armas necesarias para su escritura. Dentro de la planificación debemos responder, ¿qué voy a investigar? ¿Cuál es el problema del tema? Por lo tanto, el tema va a ser fundamental para poder responder estas preguntas. Otra, ¿por qué me interesa investigar este problema? Puede ser que este tema haya afectado o esté afectando a la vida personal, a la vida familiar, sea un problema de la sociedad, esté involucrado tal vez los animales o algún otro elemento en el cual nosotros queramos responder eso. La tercera pregunta que deberíamos de responder para la planificación, ¿para qué voy a investigar este problema? ¿Servirá al lector? Ya que también puede indicar otros fines y o propósitos. ¿Será un problema que queramos resolver desde la parte individual? Y a partir de eso nosotros vamos a poder también determinar el alcance. ¿Cómo voy a presentar el problema? O sea, una vez que nosotros hayamos investigado, ¿cómo es que vamos a dar a conocer este aspecto? Dentro de lo que es el mundo de la investigación, como una primera arma, nosotros tenemos algo que es un artículo. Y esto va a tener también un respaldo científico, además de la revista en la cual nosotros pensemos publicar, vamos a poder
determinar este sentido, ¿ya? Luego también esto puede ser expresado en un documento, libro o etcétera. Dentro de la segunda fase, ya continuando con lo que es la planificación, va a venir la escritura o redacción del escrito, que es la parte central y fundamental en el desarrollo de la redacción, donde plasmaremos nuestra redacción. Por lo tanto, este es tal vez el momento o la fase más importante, donde vamos a elaborar, por así decir, nuestro borrador. Dependiendo de la extensión que pretendamos dar al escrito, hablaremos de partes, capítulos o párrafos o cualquier otro elemento que englobe o que nos pueda hacer diferenciar el contenido de lo que nosotros vayamos a escribir. Estos van a dar una forma final a nuestro discurso. En todo caso, unas sencillas recomendaciones, una idea, un párrafo. Cada párrafo girará en lo posible alrededor de un hecho o una idea, desenvolviendo sus aspectos de tal manera que constituya una unidad. Por lo tanto, para poder desarrollar este aspecto, nosotros lo podemos dividir en partes. Por ejemplo, una introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. O si lo queramos abordar como capítulos, el primer capítulo tocará, por ejemplo, de la anatomía de tórax, el segundo capítulo de anatomía de abdomen, entonces también lo podemos dividir en esa forma. Ahora, si nosotros estamos en lo que es un artículo científico, tocaremos a un inicio lo que es el resumen, la introducción, la metodología o el método, los resultados, la discusión, la conclusión. Entonces, dependiendo a eso, se va a desarrollar. La tercera fase, como están pudiendo identificar, es poder realizar una revisión a lo que nosotros ya hemos desarrollado. Si bien es verdad que conforme uno avanza en la redacción, va descubriendo algunos errores o defectos en las partes ya escritas. No es preciso retroceder de inmediato para corregirlos. Podemos anotarlos como asuntos pendientes hasta cuando concluya nuestra primera versión o borrador. Será entonces cuando ajustaremos con mayor rigor cada una de las partes dentro de la estructura total del escrito, corrigiéndolas en función de esta última. Y sin embargo, por más que nosotros hayamos revisado 2 o 3 veces, el documento no va a estar elaborado al 100%, porque, por ejemplo, si tú haces un documento y lo presentas al docente, y hayas revisado 3 o 4 veces, justo cuando estás revisando el docente, te puede encontrar errores y estos errores los encuentra de forma tal vez tan llamativa o tan sugestiva que inclusive puede hacer mención que tú no lo has revisado. Sin embargo, en esta revisión hay que tener muy en cuenta que lo debemos de hacer lo más pausado posible, ya que es el momento ideal de poder obtener algunos errores que se hayan presentado en el momento de la redacción y lo podamos corregir. Ahora, dentro de lo que es la redacción científica, esto va a estar más dirigido a la actividad que nosotros vamos a desarrollar. Por lo tanto, esta redacción científica tiene que interesar a los lectores. Deben encontrar la información suficiente para analizar las observaciones, repetir los experimentos y evaluar los procesos que condujeron a su investigación. Y para lograr esto, el autor debe tener presente que la meta es comunicar eficazmente el resultado de la investigación. Esto va a ser importante porque a partir de ello, cuando nosotros elaboremos ya un documento científico o realicemos la redacción científica, pues tiene que estar dirigido al personal en el cual nosotros queramos enfocar. Por ejemplo, dentro de una redacción científica, ¿lo podemos hacer al público en general? Sí, lo podemos utilizar. Pero si nosotros tenemos en mente de que esta publicación va a ser para la formación en médicos generales, entonces utilizaremos términos que engloben a estos, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros hacemos una redacción científica específica para una especialidad, nosotros deberemos de tener mucha mayor profundidad en lo que nosotros vayamos a redactar. Pero si es para el público en general, entonces también deberíamos de utilizar palabras que de forma general se puedan entender sin salirnos del margen científico o del rigor científico.
Dentro de lo que nosotros vamos a ver más comúnmente hoy en día es la elaboración de un artículo científico, que es un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de una investigación. Y según lo que nos indica la UNESCO, un artículo científico tiene como propósito comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de manera clara, concisa y fidedigna. La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. Por lo tanto, nosotros que estamos involucrados en la parte de la salud y estamos relacionados con la parte científica, sí o sí tenemos que comprender y aplicar lo que es la redacción científica para dar a conocer todo el trabajo que nosotros vamos realizando. El artículo científico tiene 6 secciones principales. Dentro de esto, el resumen, resume el contenido del artículo, la introducción, que informa el propósito del trabajo, materiales y métodos, explica cómo se hizo la investigación, resultados, presenta los datos experimentales, la discusión explica los resultados y los compara con los conocimientos previos del tema o se puede relacionar con otras investigaciones similares en las cuales también se muestra tal vez aspectos referidos a lo que nosotros hemos investigado y lo que es la literatura citada o la bibliografía que enumera las referencias citadas en el texto. Esta es una metodología denominada como IMRIT o dependiendo del texto que nosotros vayamos a revisar para poder entender mejor esta parte, pueden tener algunas variaciones. Sin embargo, todos toman de forma general estos parámetros para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación y que esto se pueda publicar en un artículo. Consideraciones para redactar. Dentro de lo que es la redacción, nosotros debemos de tener muy en cuenta lo que ya se ha visto en clases anteriores, la ortografía, la acentuación, la sintaxis, eh, lo que también vamos a utilizar en referencia a los marcadores textuales y entre otros aspectos. Sin embargo, la redacción hay que considerar la doble negación. Es común del lenguaje cotidiano utilizar lo siguiente: no falta nadie, no sé nada, no es posible. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar, vamos a indicar, la bacteria no está presente en ninguna de las especies. ¿Qué es lo correcto frente a esta oración? La bacteria está ausente en todas las especies. Si se dan cuenta, eh, donde hacemos la doble negación, no está presente y también en ninguna, ¿no? Entonces, cuando simplemente podríamos mencionar la bacteria está ausente en todas las especies. Otro ejemplo, otro ejemplo que vamos a mencionar es, no hay ningún tipo de contaminación. Lo correcto, no hay contaminación. Otro ejemplo, la conclusión del trabajo no está sin esclarecer. Lo correcto sería la conclusión del trabajo está clara. Muchas veces podemos tener tal vez este tipo de párrafos, pero que cuando nosotros leemos de forma correcta, vamos a poder aclarar esta situación. Otra consideración especial son los pronombres ambiguos. Son útiles porque evitan la repetición de los sustantivos y acortan las oraciones, pero pueden confundir al lector si sus antecedentes no están perfectamente claros. Un ejemplo de esto: el cultivo se colocó en caldo para que éste se desarrollara. Tenemos que englobar a cuál es el antecedente de lo que nosotros estamos viendo. Y vamos a mencionar que el cultivo se colocó en caldo para que el organismo se desarrollara. Uso de cursivas. Existen palabras que se hacen necesarias ponerlas en cursivas en el texto, como son las palabras latinas usadas en los nombres científicos de géneros, especies y subespecies de animales, plantas, agentes patógenos y otros,
así también como locuciones latinas en general. Ejemplos de esto, la Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli, lo que es el Homo sapiens. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos denotando que esta palabra no está involucrado con el idioma que manejamos, pero que es importante hacer la mención. Problemas de redacción, desconocimiento o descuido. Dentro de estos problemas vamos a identificar que resultan principalmente de las incorrecciones que se producen en los diferentes niveles del lenguaje. Esto va a estar involucrado con el nivel semántico, sintáctico y pragmático. Por lo tanto, esto también lo hemos identificado ya en la anterior clase, en el cual tenemos que tener cuidado en en la formación de oraciones y cuidar estos aspectos. Un ejemplo, colocándolo sobre la puerta superior del intestino. El cirujano puede aplicar un punto con material de sutura transparente. Dentro de esto podemos hacer mención que esta palabra, colocándolo, sobrepone a lo que es el punto con material de sutura, cuando simplemente podríamos hacer mención a esto, sobre la parte superior del intestino, el cirujano puede aplicar un punto con material de sutura transparente. Otro ejemplo, la separación de los compuestos se llevó a cabo cuando lo correcto o tal vez de mejor entendimiento podríamos mencionar que los compuestos se separaron y evitar la redundancia de las palabras. Otro ejemplo, la transformación de las ecuaciones se logró. Y lo correcto para esto nosotros tendríamos que hacer mención que las ecuaciones se transformaron. Características y criterios del discurso escrito. Vamos a mencionar que dentro de lo que es la elaboración de un documento, nosotros tenemos que tomar puntos importantes. Y uno de estos es la adecuación. Y esta adecuación la vamos a mencionar que es la propiedad del texto que determina la variedad dialectal o estándar y registro en el cual nosotros podemos hacer mención a una primera persona, segunda persona o tercera persona, ya que muchas veces puede suceder que en el momento de la redacción, a un momento estamos escribiendo en primera persona y luego nos pasamos a la segunda persona y terminar en la tercera persona. Por lo tanto, la adecuación va a estar sujeta a lo que nosotros queramos dirigirlo, ¿no? Por ejemplo, cumple el propósito comunicativo establecido. Entonces, dentro de esta adecuación, nosotros debemos informar o pedir datos o presentar eh, el elemento que nosotros queramos mostrar. Dentro de esta adecuación, vamos a respetar también las convenciones sociales y discursivas de género. Dentro de la adecuación también vamos a ver la modalidad estándar o el dialecto geográfico, generacional o social apropiado. Es lo que les mencionaba, ¿no? Dentro de lo que es, si nosotros vamos a escribir algo para el público en general, debemos de utilizar palabras que puedan ser comunes. Ahora, si nosotros nos vamos a dirigir en la parte de la salud, también vamos a utilizar términos que sean propios para esto. Y como recalcando lo que ya les había mencionado, dentro de lo que es el registro apropiado que se tiene que utilizar, esto tiene que tener un mismo patrón. O lo elegimos o lo escribimos en primera o en segunda persona o en tercera persona para que no salte o no se disperse lo que nosotros queramos hacer mención. Como segunda característica o criterio tenemos a la coherencia, que es la propiedad del texto que se selecciona, la información que puede ser relevante o irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada. Por ejemplo, el hecho de ir por pasos, la introducción, apartados, conclusiones. La estructuración ayuda a construir y organizar el significado del texto.
Por lo tanto, incluye las informaciones necesarias para ser comprendidas por el lector. Identifica todas las partes y elementos que componen al texto, como hemos visto con lo que es la introducción, apartados, conclusiones. Dependiendo el documento que vayamos a realizar, no necesariamente tiene que estar como subtítulo, por ejemplo, introducción, sino ya en el desarrollo nosotros podemos dar a entender que esa primera parte es la introducción. El siguiente puede ser el desarrollo o los apartados o los subtemas que van a ir y lo que son las conclusiones. Y de igual forma, no es necesario que sí o sí esté escrito los subtítulos, sino ya en la redacción se puede dar a entender de lo que se va a hablar. Y tampoco es necesario que en algún documento esté como tal el subtítulo de conclusión, porque ya al momento de leer se va a entender esa situación. Dentro de la coherencia también podemos utilizar formas discursivas como la narración, descripción, argumentación, dependiendo igual el documento que nosotros vayamos a escribir. Luego tenemos la cohesión. Las diferentes frases del texto se conectan entre sí formando una densa red de relaciones. Los mecanismos que se utilizan para conectarlas se van a denominar formas de cohesión y pueden ser de distintos tipos. Dentro de esta cohesión va a utilizar diferentes procedimientos gramaticales, como lo que se había visto en lo que es en la anterior clase, en referencia a los marcadores textuales. Contiene pronombres anofóricos y deícticos que pueden interpretar una ambigüedad. Por lo tanto, debemos tener cuidado en el momento de la redacción. Dentro de esto también tenemos que utilizar signos de puntuación, porque en el momento de la lectura esto nos puede dar mal entendimiento. Como otro punto tenemos la corrección gramatical. Los conocimientos gramaticales aplicados a la fonética, ortografía, morfosintaxis y léxico, que va a ir acompañado de la cohesión. Entonces, dentro de esta corrección tenemos que respetar las normas de ortografía, de sintaxis, etc. Y finalmente tenemos la variación y estilo, que es una categoría más abierta que pretende evaluar la capacidad expresiva y el estilo de un texto más allá de las cuestiones incluidas en los conceptos anteriores. Usa un léxico diverso y preciso sin repeticiones. Tiene una sintaxis madura con estructuras complejas y variadas. A partir de todo lo que ya hemos visto, vamos a mencionar la tarea que tienen que realizar. Esto lo deben de hacer de forma individual. Debemos desarrollar lo siguiente. Debemos elegir un tema, ¿ya? A partir de este tema, buscamos la información o lo que más nos llame la atención. Y para esto, como mínimo, vamos a pedir 2 referencias bibliográficas. En lo posible que no sean más de 5 años atrás. Y a partir de lo que ya hemos buscado el tema, estamos siendo mucho más específicos en el tema elegido, vamos a realizar una plana redactando nuestro tema. Recuerden que si ustedes quieren pueden colocar introducción, desarrollo y conclusión o simplemente en el momento de la escritura ustedes ya pueden dar a entender estas situaciones. Utiliza las características y criterios de redacción que hemos mencionado en base a los 5 puntos para conocer y saber si nuestro texto está adecuado. Y a partir de ello, estamos aplicando lo que es la planeación, la redacción como tal y la revisión de lo escrito. Muchas gracias. Hasta una siguiente oportunidad.